luego pues en la publicación ya vais tomando notas y demás, sin problemas. Así que nada, vamos a empezar. Sed todos muy bienvenidos y nada, muchas gracias por estar al otro lado de las pantallas. Para que un poquito sepáis quién soy yo, si mi ordenador ya reacciona, genial. Esta es un poco mi historia, de dónde vengo y dónde me encuentro ahora mismo. Muy feliz de estar en el Reino Unido, la verdad. Pero bueno, entiendo que cada persona pues tiene sus necesidades y bueno, pues, sus causas personales y sin ningún problema he estado de los dos lados haciendo selección de personal, haciendo recursos humanos a nivel general y bueno, tocando distintos palos, he hecho también formación, bueno, todo siempre relacionado con recursos humanos, así que es algo que me gusta y por eso también estoy haciendo esta presentación con vosotros, ¿vale? Entonces, lo primero que nos surge es la pregunta, ¿qué es lo que os cuesta más cuando vais a hacer el currículum? He puesto en español porque, bueno, al final pues es de la temática, pero puede ser a la hora de escribir cualquier currículum, porque al final hay como unas bases comunes a todos los currículums, ya sea en España, en Reino Unido o en cualquier otro país. Entonces, si queréis utilizar el chat y nos vais contando, y así pues vamos echando un vistacito antes de dar comienzo. Lo voy a explicar todo, así que no hay ningún problema, pero no seáis tímidos y eso vamos viendo. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Nos cuesta nada? ¿Os cuesta todo? ¿Cómo lo veis? Yo personalmente, Patricia, si tuviera que hacer un currículum en español ahora, pues como que no sabría por dónde empezar. Lo enfocaría más bien a lo que conozco o a lo que estoy acostumbrada al hacerlo en inglés. Lo traduciría prácticamente y ya está. Sí, bueno, hay cosas muy distintas del currículum inglés al español, aunque sí que es verdad que últimamente en algunos currículums en español se está utilizando el modelo inglés por la temática o la dinámica que tiene. En fin. ¿Puedo una pregunta? ¿Me Sí. oís? Perdonad, es que estaba intentando usar el chat y no soy capaz, estoy desde el teléfono y no me deja. Entonces, bueno, pues a la pregunta, pues yo diría, en mi caso, por ejemplo, que nunca hice el currículum en español, pues sí, intentar saber un poco el formato, qué es obligatorio, qué no. Y también, bueno, pues la verdad que lo que más me costaría es que me vería traduciendo como del español al inglés, o sea, del inglés al español. Triste, pero así es. Bueno, en parte, gracias, Susana. En parte no está mal del todo, ¿vale? Sí que os voy a decir toda la estructura, paso por paso. Espero haber tocado todos los palos, pero bueno, al final, si tenemos un poquito de tiempo, yo creo que sí, porque han abierto 2 horas el Zoom. Quizá podamos resolver algunas preguntas más. Patricia, tenemos 2 manos levantadas. Primero estaba Carmen. Sí. Vale, perfecto. Doy paso a Carmen. Carmen es una de las consejeras del CRE del Sur también. Adelante, Carmen. Perdonad, disculpar, no sé si lo has comentado al presentarte y tal, o lo vas a tratar. Es que me he unido un poquito tarde cuando yo estaba empezando. A mí hay una cosa que te voy a contar lo que me pasó. Con el tema de LinkedIn intenté hacer el perfil ahí y me parecía limitado porque, a ver, yo he sido una persona como muchos de los que estamos aquí multidisciplinar. Entonces, tenías que elegir, digamos, una rama o poner, no podías poner, digamos, como varias profesiones que has tenido a lo largo de tu vida, porque a lo mejor yo he estado compatibilizando al mismo tiempo cosas muy diferentes y se me queda, y al final tengo una chapuza de perfil porque no fui capaz
de explicar ahí lo que yo estaba haciendo en ese momento, que eran dos temas de trabajo muy diferentes. Tenía que elegir o uno u otro. No sé si ese tema lo vas a tratar y cómo se puede eso subsanar. A mí es un tema ese que se me quedó pendiente en su día y ahí lo dejé, y me gustaría saber si a lo mejor ha cambiado ahora y tiene más opciones. No sé si eso lo vas a explicar. El LinkedIn no voy a entrar porque ya sería como un mundo aparte, daría para otra sesión entera, pero sí que es verdad que cuando estamos seleccionando personal queremos que sea lo más, ¿sabes? Piensa que yo, por ejemplo, he hecho cribas curriculares de 1000 candidatos y que tengo a lo mejor una semana para dar una respuesta. Yo no voy a estar leyéndome todo, cada punto, cada coma que me ponen en el currículum. Yo con un vistazo tengo que ser capaz de identificar si ese currículum es un sí o es un no. Y si es un sí, que me invite a seguir leyendo y a seguir conociendo y a querer llamar a esa persona, porque me despierta esa curiosidad que otros currículums no me despiertan. Sí que es verdad que cuando has estado en profesiones distintas, lo que se suele hacer es que si vas a aplicar a un determinado puesto de trabajo, te centres más en esa profesión, ¿vale? Y dejes un poquito aparte. Sí, perdón. No borrarlo, sino dejarlo como más reducido para que no llame tanto la atención. Y luego a lo mejor hacer una explicación, que es en inglés sí que haces una introducción explicando de dónde vienes, a dónde vas en un par de párrafos, que sí que es verdad que en español no se lleva, pero en estos casos a lo mejor sí que sería conveniente que sí dieras esa explicación, más que nada para identificarlo. A mí en España no me interesa buscar trabajo, pero lo que sí pues que me es de lo que va el seminario. Pero bueno, pero sí que me interesaría el tema ese porque creo que hoy en día, de hecho yo lo he visto en procesos de selección, se mira el perfil de LinkedIn, lo que tiene la gente, se curiosea cuando hay candidatos, porque lo he visto yo en procesos de selección, he tenido que hacer 2 y los hemos visto. Entonces, por eso me parecía que eso quedaba, y está claro que cuando lo mandas por escrito, tú ahí evidentemente lo tienes que enfocar para el puesto al que está y poner en valor los requisitos que están pidiendo para ese puesto. Claro. Y hayas hecho, pero por eso te decía, no, el tema, me interesaba ese tema, lo otro ya te digo, ahora de momento no me hace falta. No, de todas maneras... A ver, un momento, nos estamos saliendo del tema. Patricia, yo creo que te estamos interrumpiendo. ¿Podemos seguir con el tema que estamos tratando? Sí, sin problemas. Solo un pequeño apunte. Si hay interés y Patricia puede, pues podemos hablar del LinkedIn en otra ocasión. Pero Patricia, tenemos otra pregunta con mano levantada de Lucía. Sí, un momentito simplemente para que quede claro que yo, por ejemplo, cuando estamos filtrando currículums, lo del perfil de LinkedIn es solo si tenemos alguna curiosidad específica en esa persona en concreto, ¿vale? Si no, es que no da tiempo físico a mirar el LinkedIn. ¿Cuál era la siguiente persona? Lucía. Hola, Lucía. Hola, Sí. ¿me puedes oír? Sí. Sí. No, simplemente era lo de lo que nos cuesta más. Yo, por ejemplo, mi currículum en inglés estoy muy acostumbrada a hacerlo con la estructura y cada trabajo, por ejemplo, poner las tareas que has desarrollado y todo lo que has hecho en cada puesto de trabajo. Entonces no tengo muy claro a la hora de hacerlo en español si es el contrario, si pones simplemente los trabajos y después todas tus habilidades o cosas separadas, ese tipo de estructura básicamente, porque vale. hacer de hecho y me confundí ahí, no tenía muy claro esto. Sí, pues eso lo vamos a ver a continuación. No sé si hay más preguntas, pero bueno, creo que podemos seguir y según cómo vayáis viendo lo que vamos comentando. Patricia, una última pregunta que estaba en el chat era Pilar, que comentaba si había que ponerlo, comentaba sobre las edades, que prefería el inglés porque no había que poner edades, pero bueno, ya en español tampoco. Pues eso. Ahora lo veremos, no pasa nada. Bueno, lo primero de todo, cuando nos ponemos a hacer un currículum, y no solo en español, sino en cualquier sitio o parte del mundo y cualquier idioma, creo, es estos puntos. Lo primero es que el currículum perfecto no existe y es algo que tenemos que tener muy claro. Yo, seleccionando una persona, puedo tener un criterio y me pueden valer
X candidaturas y a lo mejor otra persona que también hace selección, que es igual de válida que yo, tiene un paradigma completamente distinto sobre el puesto y puede que lo que a mí me vale, a la otra persona no le vale. Con lo cual no os preocupéis de si está bien o está mal. Al final yo os doy las pautas y esto es como un vestido, cada uno viste como cree conveniente. Entonces lo que tenéis que hacer es que las pautas que estoy dando hoy, poneroslas con vuestra personalidad, con vuestro criterio, con vuestra profesionalidad, ¿vale? Y dicho esto, es bueno tener varios modelos de currículum. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues creo que era Carmen quien lo comentaba, que tenía como varias carreras, o sea, varias carreras profesionales, profesionalmente hablando, pues sí que puede tener un modelo de currículum enfocado a una de ellas mejor y otro modelo de currículum enfocado a la otra. Y según el puesto de trabajo y lo que se requiera en el puesto, tirar de un currículum o de otro currículum. Yo cuando he estado buscando trabajo me he llegado a hacer 5 o 10 currículums distintos. Y no pasa nada, no está mal y no hay ningún problema, al contrario. Tienes más posibilidades de encontrar el trabajo, ¿vale? Luego la longitud del currículum. Y os pongo menos es más porque en España es cierto que se prefiere una hoja, pero, o sea, una hoja, una cara de un folio, vamos. Pero también es cierto que si tenéis mucha experiencia a vuestras espaldas, es normal que pasemos a dos caras de folio. Pero como se pasa de las 2 caras de folio, hay muchas personas personal de selección que directamente ese currículum lo rechazan porque es como tiene como mucho de leer, ¿vale? Entonces, que seamos más concisos a la hora de escribir y de plasmar nuestras ideas, ¿vale? Luego, mucho cuidado con las faltas de ortografía, sobre todo en español, acentos, las Cs y las S o algunas mayúsculas que se nos van y demás. Hay que tener mucho cuidado con eso porque también puede en algún caso hacer que el seleccionador pues no nos tenga en consideración, porque luego si en el día a día del trabajo también vamos a cometer esas faltas de ortografía y a lo mejor es un error tipográfico, la B y la V que están juntas, ¿no? Pero bueno, como es mejor decirlo y es mejor pecar un poquito de revisar lo ya revisado que no llegar y tener una falta de ortografía. Pero bueno, luego hay que tener también en cuenta el software de filtrado de currículums. No todas las empresas lo tienen, pero sí que es verdad que hay empresas que lo utilizan, porque no sé, porque les es más fácil, más sencillo. Más adelante voy a hablar de este software, ¿vale? Y por último, el formato. Y aquí yo os diría que lo más sencillo al final es lo mejor. Pero bueno, cada uno, ya os digo, es como traspasar vuestra personalidad al currículum, ¿vale? Entonces, para empezar, yo os diría que la estructura ideal es esta. Primero, la parte superior, los datos personales, que ya vamos a hablar ahora de cuáles son. Luego, la experiencia laboral, porque al final, cuando estás seleccionando para un puesto, lo que más le damos prioridad es a la experiencia laboral. ¿Vale? Luego ya, si nos interesa y demás, pues sí que miraremos formación académica, idiomas y demás, pero la experiencia laboral es lo principal en un currículum. Salvo que sea vuestro primer trabajo, pues bueno, ya ahí habría que hablar aparte y hacer el currículum completamente distinto. Después, cursos, idiomas y otros conocimientos que tengamos. Y bueno, he puesto información adicional. No soy muy fan de la información adicional porque al final no aporta nada. Pero si está relacionada esa información adicional con el puesto en cuestión, pues ¿por qué no lo vamos a poner? Y también os voy a comentar de eso más adelante, ¿vale? Entonces, empezando por los datos personales, lo que sí hay que poner siempre nombre y apellidos, el teléfono, revisar que está bien el teléfono, que me he encontrado a veces llamando a gente y no se ha equivocado, aquí no hay nadie que se llame así, y el email. Y el email, casi os diría que os hicierais un email exclusivo para los currículos, para poner en el currículum. No pongáis diminutivos. Loca sexy 50, pues no queda nada bien. O come donuts, que vi un día
Me hizo mucha gracia, pero le iba a haber llamado a la persona, pero no es profesional. Entonces, lo ideal sería que buscarais un email que fuera como vuestro email de trabajo, ¿no? Que sería nombre y apellidos. Yo entiendo que si os llamáis María López, pues María López esté cogido, pero intentar buscar un poco un email y utilizarlo solo para el tema de los currículos. No, Pilar, lo siento. No, yo te diría que buscaras algo más... no sé cómo explicarlo, pero no sé, como más nombre y apellidos o a lo mejor la localidad o algo como más neutro. Y que evitéis también poner las fechas de nacimiento porque al final estáis dando una información adicional que quizá no es necesario que deis, ¿vale? Luego he puesto en gris estas otras cosas, como por ejemplo la localidad. Esto lo sé porque he estado filtrando currículums en InfoJobs, que es una de las páginas, os las he puesto al final, páginas para buscar empleo en España. InfoJobs filtra currículums automáticamente por la localidad. Y si, por ejemplo, yo publico un anuncio para Madrid y sois de Toledo, automáticamente estáis descartados, aunque perfectamente podéis ir a trabajar todos los días a Madrid desde Toledo y mucha gente lo hace. Entonces, lo he dejado como interrogante porque puede haceros que os descarten y bueno, si vuestro currículum está muy bien, pues ya os preguntarán dónde vivís. O sea, los datos os los van a pedir de todas maneras. Así que es algo que puede jugar a vuestro favor y también en contra, ¿vale? La fotografía, y la pongo entre interrogaciones, ahora la veremos, ¿vale? El tema del link al perfil de LinkedIn, 3/4 de lo mismo. Yo, sinceramente, a mí no me da tiempo a mirar los perfiles de LinkedIn. Pero sí que es verdad que si veo algo que me chirría un poco o que, no sé, me despierta la curiosidad y tengo tiempo, claro, sí que puede que eche un ojo. Pero ya os digo, si tengo 1000 currículums para filtrar en una semana y hacer primera criba por teléfono, yo el perfil de LinkedIn no me da ni tiempo a mirarlo. Y luego hay una cosa que se ha puesto ahora de moda, que hay mucha gente que pone pues, su nombre y apellidos y luego debajo pone el puesto deseado. Esto puede igualmente jugar a vuestro favor o en contra si dejáis ese puesto y aplicáis otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, sois administrativos y tenéis un perfil administrativo muy bueno, pero de repente pues decís, pues me gustaría ser recepcionista. Entonces os ponéis recepcionista y aplicáis para administrativo. Yo, personal de recursos humanos, veo eso y digo, esta persona no quiere ser administrativo, quiere ser recepcionista. No sé por qué está aplicando al puesto de administrativo y descarto automáticamente. Entonces, si tenéis cuidado con el tema del puesto y lo hacéis bien, pues puede jugar a vuestro favor, si no, pues jugará en contra. Y por último, he puesto todas estas cosas que las he visto en los currículums y que yo sinceramente no lo pondría, porque lo primero es que tampoco le importa a la empresa y lo segundo que os puede causar una discriminación por razón de edad, de sexo, de lo que sea, ¿vale? Entonces, la fecha de nacimiento no hace falta ponerla, ni la edad. Sé que antiguamente, y a lo mejor si me pongo yo a mirar currículums en España, mucha gente la sigue poniendo, no es obligatorio, no hay nada obligatorio en los currículums. No hay una ley que regule los currículums, ni que poner en los currículums. Entonces, si nos van a rechazar o nos van a... vamos a perder una oferta de trabajo porque hemos puesto la fecha de nacimiento, pues, hombre, si tenéis 20 años, pues sí, ponedla, ¿no? Va a jugar a vuestro favor. Pero yo no lo recomiendo para nada. Es preferible que os llamen y que demostréis lo que valéis antes de que os rechacen por una fecha de nacimiento de unos años arriba o abajo. Te interrumpo porque Pilar acaba de decir en el lo chat, acabo de ver, sí. Pues depende de ti preguntarlo, ¿no? Pero, o sea, responder o no a la pregunta, yo no respondería. No tienes obligación de responder. Y si te dicen...
he interrumpido porque quería comentar que mucha gente me ha contestado eso cuando les he dicho que teníamos esta charla. Y yo creo que quizás estamos hablando de algo que era en el pasado y que se ha evolucionado un poco de ahí. No es que haya evolucionado, hay mucha gente que lo sigue poniendo, pero sinceramente, a ver, es lo que os digo, no hay nada obligatorio y no obligatorio. O sea, no hay nada que sea que sí o no. El currículum es algo que tú eliges. O sea, es como cuando te vistes. Tú puedes llevar un jersey y a lo mejor es verano. No pega, pero si tú te quieres poner el jersey, ¿por qué no te lo vas a poner? Aquí es lo mismo. Yo lo que os digo, no lo recomiendo porque si tenéis una determinada edad os van a descartar al momento. Yo he tenido, buscando yo trabajo, me han preguntado la edad y yo les he dicho que no es importante. Y es más, si son buenos seleccionadores, al final la fecha de nacimiento se adivina un poco por la carrera profesional, por cuándo has terminado los estudios y estas cosas. Entonces, no creo que... Ay, Jaime, es que el año en que te has sacado esa carrera sí que habría que ponerlo, un poco pues por saber más o menos, pero bueno, que igualmente puedes poner, es lo que os digo, no hay nada obligatorio. Si quieres poner solo que eres, yo qué sé, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad X, ¿por qué no? Es esa libertad que tenemos a la hora de hacer el currículum. ¿Por qué no me puedo poner un sombrero en invierno? Perfectamente. Sí que la estructura dice que pongas la fecha de nacimiento, o sea, la fecha de inicio y de fin de los estudios, o por lo menos la fecha de fin, pero sinceramente, pues el tema. Minusvalías. Interesante pregunta. A ver, el tema es que eso tiene otra trascendencia, Pilar. ¿Te importa? Voy a dejar la pregunta para el final, ¿vale? Me la recordáis si no la toco al final, pero vamos a dejarla para el final y os cuento más sobre ese tema porque tiene una doble... Es un arma de doble rasero el tema de la discapacidad en España. Entonces, bueno, lo dejamos ahí y al final... vale, os respondo también a la otra pregunta al final. Pero bueno, tener en cuenta que nada de estos que pongo en rojo es obligatorio ponerlo en el currículum y salvo lo que os comentaba, que juega a vuestro favor, no es necesario ponerlo. Es que a nadie le interesa cuántos hijos tengo o demás y al final lo que te puedes descartar. El tema del carnet de conducir lo voy a comentar un poquito más adelante porque yo en los datos personales no lo pondría, sino que lo dejaría un poquito para el final. Y solo si es necesario o me va a beneficiar de que sea un trabajo de conductor de camiones, pues claro que pongo que tengo el carnet de conducir camiones, ¿vale? Vale, pues nada, pasamos a los siguientes. Las preguntas de discriminaciones y demás las voy a dejar también para el final, porque si no empezamos y no terminamos. Vale, tema fotografía, que por eso os puse una interrogación. Esto serían fotografías que sí que podríais poner. Siempre solo de cara, ¿vale? Que sean recientes, por favor, porque alguna vez he llamado a alguien y cuando ha venido era como, madre mía, o sea, si en la foto tenías el pelo corto, yo qué sé, verde, y ahora me vienes con el pelo largo azul. Descoloca un poco a la hora no sé, de identificar a las personas y demás. Bueno, pues que sea fotografía o profesional o en un fotomatón, que sea de tamaño de carné, sobre todo la cara, salvo que seáis modelos, no necesitamos nada más que ver. Y yo la verdad es que no me suelo fijar mucho, pero bueno, hay gente que sí que se fija. Y luego, por el contrario, tenemos las que no deberían nunca aparecer. La de la orla, por favor, no. O sea, es un no rotundo porque no aporta nada. O sea, es mejor tener una foto de carne donde se os vea a vosotros. Nada, de cuerpo entero, lo dicho, salvo que seáis modelos, no, tampoco aporta mucho y encima se ve súper chiquitito luego al final, ya con otras personas que también lo he visto. Tuve un caso
para poneros un ejemplo, aparte de estos, de una persona que puso la foto de su boda. O sea, iba con el traje chaqueta y la flor de la boda. No sé, no me parece muy profesional que digamos. No es obligatorio, es lo que os decía. Yo lo puse con interrogante porque sí que es verdad que es algo de tradición en España, que se ponga fotografía. Pero igualmente yo he tenido un montón de currículums sin fotografía que filtrar y no pasa absolutamente nada. Al final es un poco la dinámica de la empresa y lo que decidan en ese momento, ¿vale? Lo que sí que os pongo, por favor, también que evitéis las fotografías con camiseta tipo palabra de honor o de tirantes, porque cuando os hacéis la foto de carne parece que estáis desnudos. Entonces, queda un poco, no sé, raro, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Vale, después de haber puesto nuestros datos personales, empezamos con la experiencia laboral. Siempre, por favor, siempre, sí. Había una pregunta de Carmen, pero que yo creo que la podemos dejar para el final, si te parece. Sí, por bien. favor. Sí, mejor, Eso. porque es que si no, no avanzamos y yo creo que hay algunas cosas que se Y- preguntan que sí y que lo las vamos a ir único- tocando. ¿Sí? Y lo único, Sandor dice si es obligatorio poner la foto, me parece que ya has dicho que no. Sí, es que justo lo leí, por eso le respondí. Ah, vale. Sí, fue la explicación última que di. Entonces, bueno, ya tenemos los datos personales y ahora nos ponemos con la experiencia laboral, porque para cualquier personal de selección es sobre todo lo más importante. Siempre, por favor, siempre de la más reciente a la más antigua y siempre la más reciente o la que más relacionada esté con el puesto al que vamos a aplicar, le vamos a dedicar un poquito más de espacio, ¿vale? Si yo estoy aplicando, digamos, a ingeniero de telecomunicaciones y he trabajado de ingeniero de telecomunicaciones en otro sitio, pues explico absolutamente todo fenomenal y maravilloso. Pero si he tenido un trabajo de dependiente, sin menospreciar, pero no tiene ningún tipo de relación, con lo cual con poner un par de líneas describiendo las funciones, suficiente, ¿vale? Para que quede. De hecho, yo sí es que es verdad que hay ciertos trabajos, sobre todo cuando ya son muy, muy antiguos, que directamente no los pongo en el currículum. Si me preguntan, lo comento en entrevista o por teléfono, pero no lo meto en el currículum porque entonces se me van las hojas y al final es contraproducente. Entonces, siempre, por favor, de lo más antiguo, o sea, de lo más reciente al más antiguo. Os he puesto aquí un ejemplo, ¿vale? El nombre del puesto, la empresa, la localidad y las fechas con el formato mes y año. O sea, no hace falta que sepamos la fecha y el minuto y el segundo que entrasteis a trabajar, pero por lo menos el mes y el año, ¿vale? No solo el año, porque también confunde un poco a la persona de selección, pero si tenéis el mes y el año, suficiente. El tema del puesto de trabajo, ahora que en inglés, en español, ¿cómo hacemos? Pues yo os recomendaría que mirarais cómo se llama el puesto de trabajo en España y lo cambiará al español. Si se llama igual, yo qué sé, Marketing Executive, y en España también ponen Marketing Executive, pues lo podéis dejar en inglés perfectamente. Pero si sois Sales Assistant y en España es dependiente, pues es mejor que pongáis dependiente porque os va a abrir muchísimo más la mano a la hora de que os llamen las empresas para contrataros. ¿Vale? El tema de las funciones, sí, hay que ponerlas en Reino Unido, en España, en Francia, porque si no, yo a mí que me pongas gerente de ventas, como pone aquí el ejemplo, y no me expliques lo que hacías, es que es muy ambiguo. Y lo que es gerente de ventas en una empresa puede ser completamente distinto en otra empresa. Entonces siempre ayuda el poner las funciones. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el currículum inglés hay veces que es como más contar la historia, ¿no? Y la gente, pues en lugar de enumerar las funciones, lo que hace es que va contando la historia de las cosas a las que se dedica, qué hace y demás. En España es mejor
numeradas. Y por favor, como aparece aquí, poniendo sustantivos o con verbos. O sea, elaboración del plan de no sé qué o elaborar el plan de no sé cuántos. Os pediría, por vuestro propio beneficio, que evitarais yo hice, yo hacía, yo ayudaba, porque no queda profesional a la hora de escribir el currículum. Es mejor hacerlo impersonalizado, utilizando sustantivos o verbos como os sentáis más cómodos, ¿vale? Y luego sí que he puesto aquí los logros en otro color, porque sí que es verdad que en España no es algo que se suele hacer, pero aquí en Reino Unido sí que se hace, el poner, yo qué sé, por ejemplo, medición de KPIs de la fuerza de ventas de empresa, consiguiendo superar el objetivo anual en un X%. Aquí esto encanta. Y en España no es que se lleva mucho, pero sí que os puede ayudar a marcaros la diferencia con otras personas aplicando al mismo puesto, ¿vale? Porque si dos personas hacen lo mismo y veo a la persona B que ha conseguido superar los objetivos de la empresa no sé cuántas veces, en no sé cuánto %, y tengo la otra que solo me ha puesto que ha estado haciendo esa tarea, es muy fácil. Seleccionas al que te está diciendo que ha conseguido logros a su empresa. Entonces es un pequeño puntito a vuestro favor, que si tenéis los datos o algún cliente que os haya puesto alguna felicitación o alguna cosa, no hay que extenderse mucho, pero sí que es recomendable ese pequeño toquecito que os va a marcar la diferencia a vuestro favor siempre. ¿Vale? Igualmente he visto otra pregunta, igual la dejamos para el final y lo rescatamos las preguntas, ¿vale? Lo recuerdo al final, Patricia. Sí, perfecto, gracias. Lo siguiente, la formación académica, más o menos el formato el mismo, ¿no? Si es la titulación oficial. Sí que he añadido que, por ejemplo, yo recomendaría poner la última. Ahora, si habéis hecho varias carreras universitarias, pues obviamente ponéis todas las carreras universitarias. Pero si tenéis una carrera universitaria, pues no pongáis debajo que habéis hecho, no sé cómo se llamará el instituto en España, pues yo soy de la última generación del BUP. No hace falta ponerlo porque sabes que si has tenido una carrera es porque has terminado de hacer lo demás, y además el BUP, el FP, si es lo último que habéis estudiado, sí que ayuda. Pero que habéis hecho la EGB o es como si ponéis que habéis hecho preescolar. No aporta nada al currículum y os quita espacio de poner otras cosas que pueden ser más útiles, ¿vale? Fecha de titulación, igual como comentaba Jaime, pues a lo mejor por evitar discriminaciones de edad no ponerla, y tampoco es que nos fijemos mucho en qué año fue, ¿vale? Pero bueno, ahí queda el tema. Es lo que os digo, si os queréis poner el sombrero os lo ponéis, y si no, pues nada. Sí que es verdad que el centro sería importante, la localidad no tanto, porque bueno, al final si es una universidad de renombre van a saber perfectamente dónde está. Luego hay gente que pone la nota a vuestra decisión, sinceramente. A mí, que sacaras un 5, un 8 o un 10 en la carrera universitaria, si la sacaste hace 5 o 10 años, no va a aportar nada. Y luego al final lo que os digo, es espacio que quitáis de poner otras cosas que a lo mejor son más útiles. Y sí que es verdad que la formación académica, los cursos que nos dan las empresas o los seminarios a los que atendemos, aquí no van. Van en el siguiente punto, que es el de los cursos. Bueno, cursos, idiomas, conocimientos. Esto luego lo podéis nombrar como queráis, ¿vale? No hay ningún problema. Sí que voy a entrar ahora estas dos preguntas porque sí que es verdad que tienen muy buena relación y son muy buenas preguntas. Si no está terminada la carrera universitaria, puedes poner cursando. Entonces, como que ya das pie a que, bueno, la estás estudiando, todavía no la has terminado,
y dejas ahí, ya que te pregunten cuándo la vas a terminar o, bueno, pues vale, la está cursando. Nos parece bien. Patricia, Sí, una pregunta al respecto. Si sí. has hecho, por ejemplo, una carrera, ¿no? Y has hecho 2 años de carrera y lo has dejado y te has cambiado a otra carrera que es la que has terminado, si es relevante con el trabajo, ¿lo puedes poner o no? Es que si no la has terminado no queda muy bien ponerla, salvo que tengas una explicación, que entonces sí, porque al final queda como, uy, ha dejado las cosas a medias. ¿Me va a dejar a mí en el trabajo también a medias? Es Vale, la otra cara de la moneda. Es que cuando has preguntado, Maite, yo me había hecho la película de eso, de algo que no terminas porque no lo vas a terminar, vaya. Pues en este caso, si la estás cursando, pero si la habéis dejado a medias, salvo que haya una explicación muy de peso, yo no lo terminaría de poner. Y comprueban realmente, no suelen, pero por ejemplo yo cuando estuve en Accenture sí que pedíamos el título y original y copia y firmábamos la copia. Porque, por ejemplo, hay un tipo de contrato en España que es el contrato en prácticas y se basa en la titulación académica, con lo cual sí que necesitan tener y revisar esa titulación para poder hacer el contrato. Porque si, por ejemplo, lo estás cursando, no pueden beneficiarse de ese contrato. No, está relacionado, tiene que estar relacionado. Si yo, por ejemplo, cuando me contrataron en prácticas era porque acababa de terminar mi licenciatura en Ciencias del Trabajo, iba a formar parte del equipo de recursos humanos y entonces sí que se puede beneficiar la empresa de ese contrato en prácticas. ¿Vale? Si te has quedado a medias y lo has dejado por un tiempo, yo no, salvo que lo vayas a recuperar, yo no lo pondría. El tema de los cursos, como estábamos comentando aquí, igual, nombre del curso, si queréis la fecha en la que lo habéis hecho y la duración, importante, porque si habéis hecho un curso de 2 horas, pues es que yo ni lo pondría, pero bueno, si es relevante para el puesto, pues obviamente sí, es que estamos en la misma de siempre. Todo lo que sea relevante para aplicar a ese determinado puesto de trabajo, siempre ponerlo. Si no es relevante, pues no es necesario. El idioma, el tema del idioma en España sí que es verdad que les encantan los títulos. Entonces, os he puesto aquí el tema del marco europeo común de referencia para los idiomas, que es en lo que os tenéis que basar a la hora de poner el nivel. ¿Y qué es esto del marco, toda esta parrafada? Pues es lo del A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, hay algunas webs que os hacen un poco el test gratuito, un poco para luego venderos el curso, pero bueno, si os hacen el test gratuito, luego podéis ver qué nivel tenéis y lo podéis poner. Sí, de todas maneras, también podéis poner nivel medio, alto, o nivel hablado alto y escrito medio. Un poco es nivel que demostréis, sabes, que tenéis ese conocimiento. Pero sí que es verdad que les gusta mucho lo del B1, B2, C1, C2. Entonces, si lo podéis hacer así, mejor. Y si tenéis titulación ya, bueno, pues ponéis el nombre del título, del idioma que habéis obtenido, con el nombre del centro y demás. Y el tema de los conocimientos informáticos, pues básicamente igual. O sea, el Microsoft Office con todos los programas que conocéis pues a nivel de usuario, a nivel avanzado. Si tenéis un título igual, lo podéis poner. Yo qué sé, si habéis trabajado con SAP, con, no sé, algún programa de ventas que tenga la empresa o de contabilidad o... Bueno, igual, todo lo que sea relevante o relacionado, o a lo mejor estáis leyendo la oferta de trabajo y ponen que buscan a alguien con el programa X y vosotros lo sabéis, pues aquí es donde hay que ponerlo, que se vea, ¿vale? Entonces, un poquito así por hacer, es lo que os digo, es vestiros para el trabajo, pero en este caso es con el currículum. ¿Qué más cositas? La famosa información adicional. Igualmente, solo si es relevante, porque tampoco es
que aporte muchísimo más, ¿vale? En este caso, pues carnet de conducir, lo que os decía, si sois conductores de camiones, pues obviamente hay que poner que tenéis el carnet de conducir de camiones y sí que es verdad que aquí en Reino Unido cada puesto de trabajo tiene como su asociación de la que ser miembro. En España no es tan común y salvo que seáis abogados o ingenieros o médicos, que está el colegio de médicos, el colegio de abogados y demás, no suele haber esa colegiación. Aquí en Reino Unido sí que es verdad que es muy común. Si sois miembros y lo queréis poner a nivel España, pues genial. Lo que pasa que a lo mejor ni habrán oído del tema. Pero bueno, siempre es aportar esa pizquita más que va a hacer que a vosotros os llamen y al resto no. Las actividades de voluntariado, igualmente, si están relacionadas con el puesto, os pueden ayudar a conseguirlo. ¿Sí? Si vais a poneros a un departamento de ventas y habéis estado haciendo actividades de voluntariado, no sé, con alguna charity vendiendo, yo qué sé, bolígrafos el día de X, pues sí que lo podéis poner porque al final os va a ayudar a decir, mira, he estado de voluntario vendiendo bolígrafos y he conseguido recaudar X. Entonces sí que os puede ayudar si el puesto va a ser de ventas también. Y el tema de los hobbies igual, o sea, yo de hecho lo de los hobbies es que a veces es como que no tiene nada que ver. Entonces, es lo que os digo, os quita espacio en el currículum para poner cosas que de verdad son relevantes. Entonces, salvo que queráis trabajar en una tienda de deportes y os encante el fútbol, os encante el tenis y hagáis alpinismo, pues entonces sí, porque al final os va a ayudar a convencer a la persona de recursos humanos de selección en este caso a decir, bueno, a lo mejor no tengo tanta experiencia vendiendo, pero sí tengo muchos conocimientos de estos deportes y a lo mejor pues puedo ayudar a hacer algunas ventas explicando tecnicidades que a lo mejor una persona de ventas normal y corriente no es capaz de explicar. O sea que ahí queda un poquito el tema. Luego, lo que os comentaba sobre la introducción, ahora se ha puesto un poco de moda en España también ponerlo, por los últimos currículums que he revisado. Aquí en Reino Unido es básico. Allí, pues, lo que os digo, si lo queréis poner, porque queréis contar un poquito de vuestra historia y explicar alguna de las cosas claves del currículum, genial. Pero, ya os digo, es algo, yo cuando estaba filtrando currículums en España, casi nadie ponía esa introducción. El tema de las habilidades también es otra cosa nueva, relativamente. Yo no, cuando estaba en España tampoco tocaba habilidades y ahora parece que sí que están apareciendo. Son los famosos skills que ponemos en los currículums de aquí de Reino Unido. Entonces, bueno, a vuestra libertad. Y luego el tema de las referencias, yo sinceramente en España no es algo común. Entonces, igualmente, os quita mucho espacio que podéis dedicar a poner otras cosas. Pero igual que os digo referencias, os digo, tengo permiso para trabajar en el país. No hace falta ponerlo. Se da por supuesto y de todas maneras ya se cubren bien las espaldas las empresas de poner que si en el momento de cursar el alta de los trabajadores no tienen el derecho a trabajar en el país, se anula por completo la contratación. Así que ¿para qué vais a poner algo que al final es un hecho? O sea, lo van a revisar porque es que si no, la multa que le cae a la empresa es bastante considerable. Así que nada. ¿Qué más? Vale. Si queréis hacemos un pequeñito parón aquí para responder las preguntas que habían ido surgiendo antes de meternos con el software. Vale, voy a ir subiendo un poquito el chat. Habíamos dejado un par de preguntas por aquí. A ver, las tengo yo aquí si quieres. Y vale, estoy viendo, Pilar, que ponía el tema de lo de las minusvalías. Sí. A ver, aquí tenemos un doble rasero. Por un lado, os voy a contar la historia del lado de la empresa. Las empresas en España, cuando pasan de 50 trabajadores, están obligadas a contratar a un 2% de la plantilla con discapacidad. Si no cumplen con este requisito,
tienen que pagar unas multas de no sé cuántas veces, no me acuerdo exactamente cuántas veces, el salario de lo que sería esa persona contratada de multa. Es muy complicado contratar a personal con discapacidad y al final las empresas lo que suelen hacer es que se apoyan en centros especiales de empleo, que sí que es verdad que tienen el 80% de la plantilla con discapacidad, y lo que hacen es que contratan trabajos con ellos por el importe del salario de una persona con discapacidad. ¿Vale? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Da mucho miedo a las empresas contratar a personas con discapacidad, porque la propia ley dice que les tienes que adaptar el puesto de trabajo, las condiciones y demás. Y entonces es como en una gran empresa, pues genial, lo queremos, pero en una pequeña empresa a lo mejor no se puede permitir hacer esa inversión. Entonces, es un tema muy delicado, ¿vale? Si crees que eres muy válida para el puesto, yo no lo pondría. Eso es que es un poco a elección, ¿vale? Esta es mi opinión y es lo que yo haría. Yo dejaría mi currículum tal cual, sin explicar nada personal. Y la verdad es que cuando te contratan en España hay que rellenar el modelo 145, que es para el IRPF, para que la empresa sepa cuánto porcentaje de IRPF te tiene que retener de nómina. Y ahí sí que pones la discapacidad y sí que tienes que adjuntar tu certificado de discapacidad. Entonces, cuando ya ven eso es como, sorpresa, tenemos una persona con discapacidad. Y lo más que van a hacer seguramente es cambiarte el contrato por un contrato de persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque la empresa tiene bastantes beneficios por contratar a personal con discapacidad, pero a la vez cubre el cupo obligatorio por ley del porcentaje de discapacidad. Esta es discriminación, no discriminación. A veces es positiva, a veces es negativa, porque si de verdad la gente está buscando rellenar ese porcentaje para que no les pongan la multa, pues es un poco discriminación positiva para las personas que tienen discapacidad. Así que no sé si eso responde a la pregunta, Pilar. ¿Cuántos años de currículum? Pues depende esto a gusto, es lo que os digo. Si tú te quieres poner un paraguas en verano, ¿por qué no? Lo que pasa que sí que es verdad que si ya te pasas como más de 10 años y no es relacionado, yo iría quitando. Yo, de hecho, mi último puesto de trabajo es cuando empecé en 2014. Los que hice antes, que empecé a trabajar en el 2000, esos 14 años están perdidos en el inframundo mío. Así que bueno, pero es lo que os digo, o sea, esto es a gusto del consumidor. Si pone fecha, pueden calcular más o menos tu edad. Sí, Carmen, es lo que os decía. Si yo quiero saber qué edad tiene una persona de un currículum, me voy a ir no solo a la fecha de la titulación, sino a los trabajos que ha hecho. Y si dejamos puestos todos los trabajos, pues suma y sigue, más o menos a un cálculo orientativo. Y la verdad que me puedo equivocar, pero no mucho. Y al final es bueno, a ver, si al reclutador le gusta o al seleccionador le gusta el currículum, os va a llamar y ahí es donde os tenéis que vender. Entonces, depende de vosotros ese tema. ¿Vale? Luego veo aquí Hanna que dice que si solo has trabajado en una empresa pero has progresado a distintos puestos. Yo sí que lo pondría. De hecho, el formato sería ponerlo de otra manera, poner el nombre de la empresa, ¿vale? Y luego debajo, de mes, año, este puesto, siendo promocionado por estos motivos. Siempre explicar por qué os han promocionado. Y luego explicar las funciones. Luego debajo, de tal fecha, tal puesto. Y las funciones que hacíais. Eso siempre es importante de poner, porque es lo que os digo, si yo pongo vendedora, no es lo mismo una vendedora de seguros, que está todo el día al teléfono haciendo llamadas, que una vendedora de, yo qué sé, de Prada, que está así todo el día sonriente, a ver si le entra algún cliente
que haciendo así le va a vender 2.000, 3.000 o lo que cuesta un bolso de Prada sin mover un dedo, ¿vale? Entonces, es importante explicar qué funciones realmente se tienen. Veo algunas preguntas. Yo tengo una pregunta, Patricia. Sí, puedo. sí. En realidad son dos, y te digo personal statement y cover letters. En Inglaterra se funciona con esto, ¿en España? Depende del sitio y del puesto y de un montón de cosas, pero hay que saber hacer esa cover letter y ese perfil. Entonces, igualmente, yo no soy muy fan, la verdad, porque al final con una simple llamada tardas muchísimo menos que leyendo cosas que a lo mejor hay alguien que te pone cover letter, pero la realidad es que pone yo soy, yo hago, yo, y eso no es una cover letter. Una cover letter es no solo yo, sino por qué me interesa la empresa, por un lado, y qué le puedo aportar yo a la empresa y qué puedo aprender yo de la empresa. Entonces, es algo más complejo. También eso, a la hora de apuntaros en las ofertas, va a estar claro que os lo van a pedir o que no os lo van a pedir. Cuestión de hacerlo. Eso sí, si podéis hacer, sé que es un poco tedioso, pero si podéis hacer una por empresa muchísimo mejor, porque al final es como estimados seleccionadores de Campo Frío y ahora estáis aplicando a Bimbo. Estas pequeñas cosas que parecen de broma, pero que las hemos visto los seleccionadores. Igual te buqueamos para una sesión en cómo hacer una cover letter en España. Bueno, yo es que no soy muy fan de estas cartas de presentación porque al final es como, no sé, prefiero que me lo cuenten en vivo y en directo porque les puedo pillar desprevenidos o puedo preguntar las dudas que tenga. Entonces, pero bueno, es básicamente lo que he comentado. Si lo sabéis estructurar bien, tenéis al seleccionador de vuestro lado. A ver, ¿qué es lo recomendado? En Inglaterra me dijeron máximo 8. Bueno, si te soy sincera, yo las últimas veces que he estado buscando trabajo, a mí solo me han preguntado por lo ahora y lo previo a lo de ahora. El resto ha sido como, no me cuentes más tu vida, que no me interesa. Así que nada, no sé si hay alguna pregunta más o seguimos. Pilar dice que como eres española te gusta No. más. No lo sé, porque como tú dices, la empresa, ¿no? Sí, ahora mira, justo esta semana y la anterior me la he pasado seleccionando personal para la empresa en la que estoy ahora. No hemos tenido ninguna cover letter. Nada. ¿Para empresa española o inglesa? Inglesa. Vale. Porque como dice, los ingleses son más de... No suelen serlo. Y además os digo otra cosa, los ingleses tiran más de esta herramienta de software, del ATS, es Automatic Tracker System, que te va a filtrar todo y entonces la cover letter es que al final no sirve para nada. Sí que es verdad que tuve una manager cuando entré a trabajar en Reino Unido que decía, si no ponen cover letter, descártalos. Y yo, bueno, o no, discrepo. Entonces, al final es lo que os digo, cada maestrillo tiene su librillo y cada persona pues, lo hace de una manera distinta. Sí, efectivamente es un rollo hacerlas. Es que es como que no sé. O sea, igualmente podéis contarlo en una entrevista y a lo mejor si tenemos un poco de desparpajo y demás, nos llevamos el puesto, que no, hacer una cover letter, liarla en algún punto y al final nos descartan. Entonces, bueno, vale. Pues si os parece bien, os voy a contar este famoso software que no sabemos quién lo utiliza y quién no lo utiliza. Aquí en Reino Unido sí que es más común. Así que, pero bueno, hay empresas españolas, sobre todo si son multinacionales, que también lo utilizan bastante. Entonces, lo primero es que buscan palabras clave y con esto os va a facilitar mucho escribir las funciones que realizáis. Entonces, buscan palabras clave como son verbos o acciones. Colaborar, liderar, dar apoyo, mejorar, lo que hagáis en vuestro puesto de trabajo.
Luego también el nombre de las herramientas que utilicéis. El Office, SAP, CAD, lenguaje C++ para los informáticos y cosas de estas. Y luego miran también los datos. Y esto es lo que os comentaba con los logros. Las ventas aumentaron un 85%, la plantilla aumentó de 50 a 200 trabajadores en el primer año, cosas que vayáis comentando que se marcan un poquito la diferencia, pero este sistema reconoce estas cosas y es como que tenéis más posibilidades de que os filtren positivamente en el trabajo, ¿vale? Aquí mucho cuidado porque estos sistemas no reconocen fotos ni gráficos. Yo sé que queda súper bonito que en vez de poner el nombre de la empresa, pegamos el logo. ¿Qué pasa? Que si filtran a través de este sistema de software, no saben en qué empresas hemos trabajado, con lo cual la información está incompleta y nos descartan. O hacemos una gráfica súper chula con todo nuestro timeline, pues eso, como os he presentado yo mi historial. Eso el software no lo lee y con lo cual ya estamos descartados otra vez. También es verdad que no reconocen todos los formatos de letra, entonces no pongamos formatos muy elaborados. Los que se suelen utilizar, Arial, Times Roman, aunque queda un poquito cateto en el currículum, por así decirlo, pues Times Roman es como un poco antigua. Verdana y Comic Sans es que queda demasiado como impersonal, como muy niño, ¿no? Pero estas tres, Arial, Verdana y Times Roman son lo mejor que podéis utilizar. Yo el tiempo verbal, yo diría que sí, por eso os estaba comentando que mejor colaboración con lo que sea, liderar el proyecto tal o realización de ventas, siempre mejor neutro, impersonal, ¿vale? Eso de yo hice, yo hacía, al final queda como que eres muy egocéntrico y no te van a coger. Y si hablas mucho de él, porque nosotros, porque mi equipo, es justo lo contrario. Entonces tampoco te van a coger porque es como esta persona no ha hecho nada por sí misma, siempre ha estado dentro de un equipo. Entonces no puedes esperar nada de ella a título particular. O sea, es todo muy enrevesado, pero son las cosas que se nos pasan por la cabeza al personal de selección. Y por último, yo sé que hay personas que utilizan en Word una tabla, insertan una tabla para que les queden perfectamente alineados los años y el puesto. Pues el dejar esa tabla, hay veces que le vuelve un poco loco al sistema y tampoco es muy recomendable. Aquí, si supiéramos todos qué empresas utilizan el sistema y qué no, y cuáles no, pues obviamente para los que utilizan este sistema pondríamos un currículum de lo más sencillo, simple, plain, como suelen decir los ingleses, y tendríamos bastante más posibilidades. Pero claro, también luego al final siempre hay una persona humana revisando y sí que se agradece un poquito de colorido o de originalidad en el currículum. Yo, si os soy sincera, mi currículum es de lo más simple, aburrido que os podáis imaginar, pero sí que tiene todas estas puntos de acciones, herramientas, datos y demás. De hecho, os reconozco que del trabajo que tenía anteriormente al que estoy ahora no han pasado ni 15 días y eso que han caído vacaciones navideñas de por medio. Es aquí en Reino Unido, lógicamente, pero para que os hagáis una idea de al final con qué pequeños detalles podemos marcar la diferencia en conseguir que nos llamen y luego vendernos propiamente dicho. Sí, efectivamente, eso es lo que es. Entonces es, bueno, más que management o collaboration, siempre sustantivizado. Sé que los ingleses no hablan de sustantivos y adjetivos y luego cuando aprenden español se vuelven locos, pero es mejor de esa manera. ¿Qué más cosas? Y os traigo un ejemplo. No sé si queréis hacer alguna pregunta más o vamos con el ejemplo directamente.
vienen algunas cosas ya explicadas que no están bien, pero yo he encontrado más, a ver si me ayudáis. ¿Qué pensáis que le falta, que le sobra a este currículum? Ya de base os va diciendo que la foto no es la adecuada porque está aquí haciendo morritos y seguramente es un selfie. Los pasatiempos solo son relevantes cuando lo que se comentaba. Hay faltas de ortografía. Bueno, lo del título, currículum vitae. Ya sabemos que es un currículum vitae. Por favor. No pongáis otra vez currículum vitae porque al final lo que hablamos ocupa un espacio que podemos utilizar para otras cosas. Maite, pues depende del idioma. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Puedes hacer eso? Si de verdad que te piden bilingüe, pues mándaselo. Ahora, que sea una hoja en inglés, una cara en inglés, una cara en español, y entonces sí que puede ser punto a tu favor, porque haces un poco... nadie va a mandar un currículum en 2 idiomas a la vez, ¿sabes? Entonces eso sí que te puedes jugar a tu favor. Si no, el idioma que utilicen primariamente es el que hay que poner. Y efectivamente es lo que os comentaba, enfócate en seleccionar lo más relevante de la experiencia. Si esto, por ejemplo, solo fue un verano, empresa familiar, empecé ayudando a cobrar a los clientes, pues es que es completamente irrelevante. Pero bueno, sí. Sí, o si entráis en la página web y veis que la página está toda escrita en inglés, ¿por qué no mandar el currículum en inglés? Aunque la oferta esté en español. De todas maneras, ahí también jugáis un pequeño arma de doble filo de cuál es el nivel de inglés que tiene la persona de selección. Porque si la persona de selección no tiene el nivel suficiente de inglés, liada. Pero bueno, ¿qué más cosas veis en el currículum que os he puesto que creéis que puede ser o que habría que quitar? La educación primaria, ¿no? Sí, por ejemplo. Yo dejaría solo lo de la universidad y faltaría el título, porque, vale, has estudiado en la universidad. ¿Qué has estudiado? Así que, sí, es verdad. ¿Qué más cosas? Cuando yo empecé a mandar currículums, que hace muchos años, que igual alguno todavía no estabais en este mundo, te aconsejaban poner hobbies que implicaran que eras capaz de tener relaciones con otra gente. Pero tú aconsejas que no hace falta el hobby, ¿no? No, solo si tienen que ver con el trabajo a realizar. Vale. O bueno, a desarrollar según qué competencias, pero es que yo sé, no sé, pasar el tiempo en familia. No aportas nada. Sí, sí. Muy bien, lo del email. Vale, Pilar, no pasa nada, gracias. Bueno, ya no que solo sea el nombre, es que bueno, Ivancito, empezamos con diminutivo, y el sexy. Al final es como... no aplica. ¿Alguna cosa que creéis que falte o algo más? Bueno, aparte de las faltas de ortografía y demás. ¿Recomiendas ese tipo de layout? Sinceramente, no, pero sí que en España es muy habitual la doble columna. O sea, sería algo como esto, pero bueno, con la letra más pequeña y con más contenido. Entonces sería la parte de la izquierda, pues eso, la fotografía, el contacto, idiomas. Un poco, a ver si me dejo ir para atrás y os lo... ¿No me dejé ir para atrás o qué? Aquí. Este formato. Contacto, vale. educación, idiomas y luego ya aquí entrar en materia con la experiencia y si queréis comentar algo sobre vosotros,
sin problemas. Y el nombre ha sido grande, aconsejas también, ¿no? No tan grande, sinceramente, pero bueno, sí. Hay un montón de páginas web, Canva, por ejemplo, muy bien. Y bueno, si ponéis currículums, plantillas, os van a venir. Sí que es verdad que os van a venir el tema de las referencias y ya os digo como personal de selección que yo no las miro. No. Así que nada, gracias, Ana. Vale, pues vamos pasando ya a lo siguiente. Yo creo que más o menos hemos tocado todo. Aquí os comparto algunas de las principales webs de búsqueda de empleo en España para que si queréis apuntaros o registraros y demás. Hay muchas más, por supuesto, y también hay, igual que hay aquí en Reino Unido, hay páginas web en España que están especializadas en determinados sectores. ¿Vale? Por ejemplo, si vais a trabajar en algo relacionado con moda, hay una web que se llama Fashion Jobs, que es solo para personal, pues, desde modistas, modelos, vendedores, supervisores, todo el tema de retail, lo tenéis ahí. ¿Vale? Y Jaime, pues de recursos humanos, la verdad que yo siempre o tiro de LinkedIn. Sí, básicamente LinkedIn, porque hay mucho personal de recursos humanos que está dentro y ya no es tanto buscar la oferta de empleo, sino ponerte a hacer búsqueda de personal de recursos humanos y escribirles por privado. Ya, el no, o sea, sí, correcto. Es que yo el tema de la edad siempre lo he dejado de lado. A mí cuando me han preguntado la edad, les he dicho, ¿es importante la edad para el puesto? ¿De verdad lo es? Ahora, si me dices, no, es que te tienes que correr una maratón. Vale, no estoy preparada, ya soy muy mayor. Bueno, a lo mejor hasta teniendo 20 años le hubiera dicho que no corría la maratón. Entonces, es que de verdad os digo, no hay nada obligatorio, ni aquí, ni en España, ni en Francia, ni en la China. Es simplemente que deis con una empresa que lo quiera preguntar porque sigue unos principios un poco arcaicos. Yo cuando estaba estudiando apliqué al Corte Inglés, por ejemplo, y bueno, pues había algunas preguntas que me quedé un poco en plan, ¿pero esto es obligatorio? Bueno, ya me dijo el seleccionador, aquí nosotros, de momento, lo estamos preguntando. No sé si ahora, 20 años después, seguirán haciendo esa pregunta, ¿vale? Pero a mí me la preguntaron y me quedó un poco ahí el tema en el aire. Más cositas. Claro, pero por eso os digo, no es necesario poner la edad para que os llamen. Y una vez que os llaman, es cuestión de que os sepáis vender, ya sea por teléfono o cuando vayáis a la entrevista. ¿Que tiene más posibilidades a igual de condiciones una persona de 20 años que nosotras? Por supuesto. Que es que no sé cómo explicaros, es que depende de tantas cosas, así que es un poco, y también depende de la empresa con la que des. Pues es lo que os comentaba, si todavía sigues estudiando, pon cursando, no pongas ningún año de inicio, pon simplemente cursando y con eso es suficiente. Correcto. Al final lo de las categorías profesionales, bueno, cada empresa va a su manera, así que, en fin. Patricia, había una pregunta antes que yo no he entendido. La han preguntado justo después de lo de la minusvalía y hablaban de cuántos años recomiendas. No, pero lo de los años era sí lo he explicado, era relativo a cuántos años recomiendo para ponerlo en el currículum como experiencia profesional. No estaban relacionadas. Por eso me ha liado un poquito ahí. Sí, no pasa nada. Pues es lo que os comento, lo que vosotros creáis conveniente. Yo del 2014 para atrás no tengo puesto nada. Ya cada cual que juzgue. Si vosotros creéis que es muy relevante.
Y una pregunta para esas madres que nos hemos tomado un break de maternidad como de 20 años y luego volvemos. Esos gaps, esos huecos en el currículum. En España no son bienvenidos. No, ¿verdad? No son bienvenidos, pero bueno, tú pones lo que tú tienes, tú dejas los años y a lo mejor ahí sí que te recomendaría que pusieras en la introducción, pues eso, que pues por razones de la vida pues tuviste que y que estás a la vuelta con muchísimas ganas de darlo todo y que estás deseando que te den una oportunidad. Sí, pero aunque no estés cursando, pero entonces no entendí la pregunta, Mónica, perdón. No sé si quieres entrar a hablar y me lo explicas un poco mejor porque me he perdido. ¿Qué significa Mónica? Yo entiendo que es Executive Assistant. ¿Estoy en lo correcto? ¿O Mónica nos ha abandonado? Yo creo que está escribiendo, sí. Sí. No, bueno, EA, ¿qué significa, Mónica? Executive Assistant. No te oímos. Sí. Vale, pues tú pones tu trabajo de Executive Assistant con todas las tareas que has estado haciendo y ya estás. No hay más. Vamos, tampoco creo que haya un curso de... ¿Sabes? Como para eso. Yo sí que es verdad que tuve... Sí, no pasa nada. Tú pones, pues claro, en España pondrías secretaria de dirección, que sería como la traducción, ¿vale? Sí que es verdad que en España le da mucha importancia a los títulos, pero bueno, yo creo que también mirando los años de experiencia que tienes y todas las tareas que hayas realizado, pues sí que es verdad que bueno, puede jugar a tu favor, o si no, pues te haces algún curso online y lo pones en los cursos, que parece que no, pero en España es que vendemos un montón el tener un determinado título. Perfecto. Yo antes de que porque se está marchando ya gente, imagino porque Sí. es bastante tarde, antes de que se marche toda la gente, querría comentar que, como sabéis, el CRE del Sur, tenemos una página de YouTube, un channel, hablo mitad, perdón, un canal de YouTube, y con el permiso de Patricia colgaré esta charla en el canal de YouTube. Entonces ahí podéis entrar y verla de nuevo. Que si tienes algún problema, Patricia, me dices o... Sin problemas, no pasa nada. Vale. Entonces la colgaremos ahí. Es la manera más fácil. También ahí hay otras charlas que ha hecho también el CRE del Sur. Entonces os recomiendo que os hagáis miembros del canal porque todo lo que vamos a ir haciendo lo vamos a ir poniendo ahí y os lo podéis ver en vuestro propio tiempo. Voy un poco con retraso para colgar material porque estoy... Como todos estamos un poco liados en este enero con la cuesta de enero, pero llegará ahí, ¿vale? Vale, yo también de todas... perdón. Si alguien quiere contactarnos o a Patricia, que nos está dando el email ahí. Sí, eso es lo que iba a decir. Si os habéis quedado con alguna duda más o queréis que algo que os haya quedado en el tintero, tengo ahí mi dirección de email, tengo mi link a LinkedIn, que esa es otra cosa que no he comentado, pero sí que es verdad que podéis cambiar la parte del final y personalizarla para que no quede Patricia 8524 detrás. Y entonces pues os lo podéis poner personalizado para vuestro beneficio también, porque queda más bonito ponerlo así en el currículum. También nos podéis contactar por medio del CRE del Sur, de la página web del CRE del Sur. Y si alguien, pues no sé, pierde estos detalles o lo que sea, pues puede contactarnos y os pondremos en contacto con Patricia si queréis hablar más con ella o, pues no lo sé, incluso igual hablo demasiado aquí, pero acceder a sus servicios, ¿no? Porque ella es una profesional, obviamente. Eso quería comentar. O si queréis preguntarnos algo a alguna otra de las que estamos, os recuerdo que estamos aquí varios miembros del CRE. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más antes de cerrar. Si no, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí.
Al final hemos sido unos cuantos. Yo creo que podemos hasta parar la grabación si queréis. Y voy a... si quiere comentar más comenta nada. algo, no se te oye, Fátima. Simplemente darle nuevamente las gracias a Patricia por la fantástica presentación que nos ha organizado. Yo creo que de 10, está de 10 y espero que a todos los asistentes pues les haya ayudado, y con un poco de suerte nos convencemos a Patricia para que nos haga la misma presentación, pero enfocando el currículum en inglés, que también inglés. Seguro que lo necesitamos. Y también me gustaría invitar a los asistentes que estamos aquí todos reunidos, que compartan con nosotros alguna charla o alguna necesidad que tengan, y con un poco de suerte pues también lo podemos organizar. Incluso ellos, si vosotros sois profesionales en alguna materia y podéis también darnos una charla de algún tema que de cierta manera controléis, os estaríamos muy agradecidas. Así que poneros en contacto con vosotros. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vale. ¿Paras la grabación? Sí, ya. Nos quedamos grabando. 2 minutos nosotras, ¿sí? ¿Está grabando todavía? Sí. No. Sí.